Buenas tardes, muchas gracias de antemano por la invitación. Sin más que agregar, voy a compartir pantalla y me dicen si se ve todo bien, si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, licenciada. Alto y Ok, claro y se ve perfectamente bien. ok. Bueno, la tarde de hoy les voy a estar compartiendo un poco de un tema muy interesante y sobre todo importante en este mes de concienciación contra el cáncer, el cual es el abordaje fisioterapéutico ante el linfedema. ¿Qué es el linfedema? El linfedema no es más que un edema producido por una disfunción linfática que se caracteriza por la acumulación de líquido rico en proteínas en el espacio intersticial, a lo que también conocemos como linfa o líquido linfático. La acumulación de este líquido da lugar a un aumento de tamaño o hinchazón de la zona que se ve afectada. Generalmente el linfedema tiende a presentarse en las extremidades o regiones periféricas del cuerpo. Inclusive se presenta en los genitales. Es importante que sepamos reconocer o diferenciar un linfedema de un edema ya sea producido por una insuficiencia cardíaca o por un síndrome nefrótico, ya que estos poseen líquidos que no tienen la cantidad de proteínas que contiene el linfedema. ¿Qué factores de riesgo pueden hacernos propensos a sufrir del linfedema? Principalmente la mala alimentación y la obesidad, lesiones o traumas, pacientes que han pasado por cirugías, especialmente aquellos que han pasado por cirugías de vaciamiento ganglionar, pacientes que padecen de cáncer, se presenta con más frecuencia en el cáncer de mama porque generalmente en estos casos se extirpan o se eliminan algunos vasos linfáticos o ganglios. También es frecuente en pacientes que han pasado por radiofrecuencia, pacientes que sufren de insuficiencia venosa. La genética influye demasiado y aquellos pacientes que están encamados. El linfedema se clasifica en dos tipos, primario y secundario. El primario es aquel que su causa es congénita, como lo es el síndrome de Milroy, que se caracteriza solo por afectar los miembros inferiores y aparece en las primeras edades de vida, generalmente desde los 3 meses hasta el primer año de edad. También se puede presentar el síndrome de Meigs, que es un linfedema tardío. Su causa es congénita, pero los síntomas o el edema suelen aparecer hasta edades de la pubertad. El linfedema secundario. Este linfedema es característico por ser provocados por patología de base o factores externos, como procesos infecciosos, procesos postterapéuticos, procesos neoplásicos, postraumáticos. Según su fisiopatología, lo podemos clasificar en estático y dinámico. El linfedema secundario estático es aquel donde se ve afectado el transporte de líquido linfático debido a un proceso degenerativo de los linfáticos. Y el dinámico se caracteriza por una compresión o un sobreestrés de los linfáticos. Signos y síntomas. El edema es uno de los signos y síntomas más característicos, pero no es uno de los que principalmente nos pueden llegar a dar un diagnóstico de linfedema. Los cambios cutáneos son muy característicos, ya que la piel empieza a tornarse rosada o roja debido a un aumento de la vascularización acompañada de una elevación de la temperatura. La epidermis generalmente pierde su mecanismo de defensa y la piel se vuelve sensible, propensa a fisuras, flictenas, descamaciones, hiperkeratosis, liquenificación y se desarrolla la piel de naranja.
Hay cambios en la pigmentación, generalmente en los linfedemas tipo 2 o secundarios, ya que las uñas tienden a perder su color natural y pasan a colores amarillos o chocolates o tonalidades oscuras. Elefantiasis verrucosa, una característica o un signo bastante predisponentes en los estadios avanzados del linfedema. Dolor en aquellos pacientes que generalmente pasan por alteraciones neuropáticas. Otros síntomas que podemos mencionar son las alteraciones sensitivas, la fatiga y la limitación de la movilidad, infecciones recurrentes, ya sean bacterianas o por hongos. Esto se da porque generalmente el segmento toma un tamaño inespecífico y no tiene el alcance de darse una higiene adecuada. También la piel pasa por diferentes procesos y pasan estas situaciones. Hay episodios recurrentes de celulitis, linfagitis, fisuras, ulceraciones y cambio verrucosos. ¿Cómo puede verse el linfedema? En un estadio 0, conocido como latente o subclínico, hay un exceso de fluido de linfa, pero no existe un edema perceptible. Es decir, que no podemos ver en este estadio un edema o el segmento edematizado que nos diga esto es linfedema. Hay una alteración del transporte linfático. En el estadio 1 es un estadio que puede ser reversible de manera espontánea. Hay consistencia tisular blanda, la acumulación de líquido linfático es persistente en este estadio, hay edema con fobia y se resuelve con la elevación de las piernas. El estadio 2 es irreversible de manera espontánea, pero no mejora con la elevación de las piernas. Hay acumulación de fluidos ricos en proteínas. El edema con fobia puede progresar a no tener fobia a medida que se desarrolla un exceso de grasa y fibrosis, lo que conocemos como lipodermatoesclerosis. En el estadio 3, que es el estadio más grave, hay elefatitis linfostática, hay engrosamiento del tejido, una deformidad significativa, fibrosis importante, úlceras y linforragia. La linforragia es la salida de líquido linfático hacia el exterior. Generalmente, cuando hay presencia de linforragia, siempre va a venir acompañado de úlceras, porque la salida de este líquido daña la capa protectora de la piel. El diagnóstico médico de esta enfermedad consiste en una anamnesis completa donde se deben evaluar los antecedentes, enfermedades infecciosas y descartar cualquier tipo de enfermedad que esté produciendo el linfedema. En el examen físico hay que realizar mediciones volumétricas y exámenes de sangre. Se pueden realizar también pruebas de imágenes como es la linfogamografía, la linfografía con verde y la linfografía por resonancia magnética. La evaluación fisioterapéutica. Lo primero que debemos hacer es realizar una anamnesis que nos permita obtener datos suficientes para conocer el estado del paciente. Hay que realizar una evaluación postural, mediciones, valoración de la piel, goniometría, manual muscular, escalas del dolor, pruebas físicas, especialmente cuando son pacientes que han pasado por procesos traumáticos o lesiones ortopédicas. Valoración de la sensibilidad, test de calidad de vida y valoración de la marcha. Es muy importante que al evaluar la postura, lo evaluemos tanto anterior, posterior, lateral izquierdo, lateral derecho, pero que se realice de manera estática y dinámica. Mediciones. Las mediciones ante el linfedema es una evaluación muy importante. Hay diferentes métodos de medir estos segmentos.
pero los más utilizados son según Mortimer y según Casley Smith. Según Mortimer, nos dice que para el miembro superior debemos iniciar en la estiloides cubital midiendo cada 4 centímetros hasta la raíz del miembro, es decir, hasta donde termina el miembro que estamos midiendo o hasta donde esté edematizado. En el miembro inferior se mide igual a semejanza del miembro superior en segmentos de cada 4 centímetros, desde el tobillo hasta la ingle. Según Casley Smith, es un poco más complicado porque tenemos que medir, si vamos a medir en miembros inferiores, tenemos que medir en la mitad del segmento y luego ir hasta el tobillo y ascender cada 10 centímetros hasta el final del miembro. Las mediciones que son más utilizadas y que son más precisas son las técnicas según Mortimer, porque es una manera más rápida y da resultados más fiables. Es importante que las mediciones se tomen de manera bilateral para tener una comparación. La exploración de la piel. Es muy importante tener en cuenta, evaluar los pliegues, la humedad, si hay resequedad, si hay fibrosis, si hay linforragia, verrucosis, cicatrices, tejido cicatrizal, coloración y úlceras. Por ejemplo, en este paciente podemos ver que hay presencia de úlceras, la piel está un poco reseca, aunque tiene salidas de líquido, porque hay presencia de ulceraciones. Hay tejido cicatrizal, la coloración de la piel evidentemente no es normal, y así sucesivamente. Hay que evaluar minuciosamente, inclusive en las áreas que no están edematizadas. Pruebas y escalas. Las pruebas y escalas para evaluar linfedema se clasifican en genéricas y específicas. Generalmente las genéricas incluyen la del dolor y la de calidad de vida, que son test que nos permiten evaluar cómo el paciente está afrontando esta situación. Las específicas son aquellas que van dirigidas a ya sea que sean pacientes de cáncer, que hayan sufrido, que tengan úlceras y todo lo demás. Importante, se incluyen estas pruebas, la marcha, el tono muscular, fuerza muscular, goniometría y la evaluación del dolor si el paciente lo presenta. Una prueba muy importante y que no se puede dejar por fuera es el signo de Gottsched o signo de fobia, que consiste en ejercer una presión sobre el segmento edematizado de 5 a 10 segundos, y si la piel toma la forma del dedo, hay presencia de edema. Pero debemos saber que estos grados de edema se deben clasificar, como estar aquí, el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4. Esto se va a clasificar dependiendo del tiempo en que la piel vuelva a su normalidad. Por ejemplo, en el grado 1, la piel vuelve a su estado normal casi de manera instantánea. En el grado 2, tarda más o menos 15 segundos. En el grado 3, 1 minuto. Y en el grado 4, de 2 a 5 minutos aproximadamente. El signo de Stimmer, que es un signo que nos permite reconocer el linfedema en las piernas y consiste en intentar peñiscar el dedo del pie. En caso de que no se pueda sujetar tejido o que sea difícil de apretar o tomar, se considera positivo para el linfedema. ¿Cuál es el enfoque de nuestro tratamiento fisioterapéutico? Nuestro enfoque va dirigido a disminuir el volumen y fibrosis, mantener el cuidado de la piel y las faneras, ofrecer un tratamiento precoz o de prevención que evite factores agravantes, disminuir el dolor y las alteraciones neuropáticas, ofrecer una rehabilitación funcional que nos permita reinsertar a ese paciente en la vida social y mejorar su calidad de vida.
Hay muchos métodos o maneras de abordar el linfedema. Uno de ellos es el drenaje linfático manual, que es un componente clave dentro de la terapia descongestiva, especialmente en los estadios iniciales, y consiste en manipulaciones y maniobras que se basan en empujes tangenciales sobre la piel, generando presiones suaves y lentas que no generen fricciones ni dañen el tejido o la piel. Otro tratamiento bastante importante, considerado el gold estándar de la terapia para el linfedema, consiste en la terapia compresiva, que es la aplicación de creciente de presión en la extremidad con el fin de mejorar la circulación y reducir el edema. Cuando hablamos de terapia compresiva, debemos tener dos conceptos en la mente: antiinflamatorio y antigravedad, ya que su función es disminuir la presión que genera el edema en el segmento. Los beneficios son la reducción del edema, mejorar el drenaje linfático, potenciar el bombeo venoso, ofrecer un efecto inflamatorio y mejorar el flujo arterial. Dentro de estos métodos podemos mencionar las medias de compresión, que son prendas de tejidos confeccionadas de tal manera que generan una presión decreciente en la extremidad. Estas medias deben ser recetadas y entalladas a cada paciente. Es decir, que si yo compro unas medias de estas que venden en las farmacias, no me va a generar el beneficio que necesito y puede ser hasta agravante para el paciente. Otro método son los dispositivos de compresión neumática, que son sistemas que están formados básicamente por compartimentos de aire que se hinchan y se deshinchan alternativamente para bombear la sangre en sentido centrípeto e imitar así una bomba muscular. Dentro de estos podemos mencionar la presoterapia. El vendaje compresivo multicapa. Este consiste en la aplicación de vendas de compresión con o sin la colocación de elementos de protección que se aplican para lograr una presión determinada en el segmento y así disminuir la presión hidrostática que se produce por el edema. Cuando trabajamos con vendaje compresivo multicapa, trabajamos sobre dos tipos de presiones: la presión de reposo y la presión de trabajo. La presión de reposo es la que yo ejerzo con el vendaje cuando el paciente está sin realizar ninguna actividad. Y la presión de trabajo es la que genero con el vendaje cuando el paciente va a realizar una actividad, ya sea el ejercicio durante la terapia. ¿Qué materiales necesito para este método terapéutico? Necesito una estoniqueta, que es como lo que vemos aquí. Acá tengo una, ya se las muestro, que es como un tipo de media. Es bastante delgada. Seguido de algodón prensado, también es bastante delgado. Esto no genera ninguna presión. Lo único que va a generar presión es la venda y la espuma de poliuretano. El objetivo de estas tres primeras capas es proteger la piel y proteger la articulación. Lo que va a generar presión son las vendas inelásticas. Como pueden ver, estas vendas no tienen prácticamente nada de elasticidad, no se estiran casi nada. Podemos comparar con una venda elástica, que son las que comúnmente utilizamos, que tiene demasiada elasticidad. ¿Por qué no se utilizan las vendas elásticas? Porque cuando el paciente va a realizar actividad, esta venda se adapta a la actividad, no retiene, no comprime y es como si no estuviésemos haciendo nada. Un dato importante es que al realizar el vendaje no debemos utilizar estas sujetadores que traen las vendas generalmente. Es mejor utilizar tape para sujetar, porque esto puede ser lesivo y puede provocar úlceras de gran tamaño. Para aplicar el vendaje lo podemos aplicar de dos maneras: el vendaje circular y el vendaje de modo en espiga. Este vendaje
Al circular se genera 2 capas de presión, porque voy realizando de manera circular. Sin embargo, el vendaje en espiga genera 4 capas, es decir, que en comparación el vendaje circular genera menos presión que el vendaje en espiga. La aplicación o la correcta aplicación de este vendaje se mide por medio de la ley de Laplace, que es igual a presión objetiva, que se mide en milímetros de mercurio, la cual depende de diferentes factores, como la tensión, que es la T que tenemos aquí. Esta mide la fuerza con que se aplica la venda. N, que es el número de capas que aplicamos, ya sean 2 capas, 4 capas, por 4630, entre el radio, que es el diámetro que mide el segmento, y A, que es la altura de la venda. En este tipo de vendajes solo se utilizan 2 tipos de vendas, las de 10 centímetros y las de 8. Esto también se puede medir sin utilizar esta fórmula matemática. Se puede medir por medio de este aparatito que está aquí, que se llama Pico Press. Esto se coloca el electrodo dentro, se aplica el vendaje encima y mientras el paciente está haciendo actividad se va midiendo las presiones. La Organización de Linfología nos da una guía que no debe ser considerada como obligatoria, pero nos permite conocer que en el estadio 0 debemos aplicar presiones entre 15 y 23 milímetros de mercurio. En el estadio 1 de 24 a 32 milímetros de mercurio. En el estadio 2 de 34 a 43 y en el estadio 3 arriba de 40 milímetros de mercurio. Importante aclarar que en el estadio 0 y 1 no es necesario aplicar vendaje compresivo o vendaje multicapa, porque estos estadios son estadios que se pueden manejar con ejercicio y medias de compresión. Siguiendo con el tratamiento conservador, pasamos a los ejercicios miolinfokinéticos, que son aquellos ejercicios que mediante la contracción muscular actúan sobre el drenaje de circulación venolinfática, favoreciendo su retorno venoso. Este consiste en actividad aeróbica, fuerza y resistencia, ejercicios respiratorios y de relajación. Es decir, que estos ejercicios actúan sobre la bomba muscular para que se favorezca el retorno venoso y se potencie la manera de, o como que actúe de manera de desagüe, para que el líquido linfático vuelva a su fluido normal. Es importante acompañar los ejercicios miolinfokinéticos con el vendaje compresivo multicapa cuando son estadios avanzados, ya que permite que el paciente se recupere de una manera más rápida y que el tratamiento sea más progresivo. Otro tratamiento es el tratamiento postural. La posición de declive de 45 grados reduce la presión hidrostática, como ya decía, favorece el retorno venoso y así el drenaje del miembro. Yo sé que muchos aquí hemos aplicado este tratamiento o le recomendamos al paciente cuando tiene algún tipo de edema, ya sea por esguince o por cualquier otra razón, que eleve los pies. Pero realmente no es tan fácil como decirle, tiene que mantener los pies elevados. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay edema, la presión hidrostática que se acumula es arriba de 90 grados hasta 110 milímetros de mercurio, perdón. Comparado con el corazón que tiene 0 grados, 0 milímetros de mercurio, si le decimos a un paciente que eleve los pies y está sentado y lo eleva a la misma altura de la posición sedente, generalmente no está haciendo nada, porque no está reduciendo la presión que ya tiene, que tienes acumulada en su
edema de los miembros inferiores. Para que esto sea funcional, el paciente tiene que estar totalmente acostado o tumbado y que los pies estén aproximadamente a la altura del corazón. Porque si yo disminuyo la presión hidrostática a 0, voy a reducir la filtración capilar. Cuando reduzco la filtración capilar, hay una absorción del edema. Es así que reduzco el edema. Otro método terapéutico que más que una técnica es un equipo, es el Deep Oscillation, que es un método de tratamiento que se genera por medio de impulsos electrostáticos. Se desplaza el tejido con oscilaciones agradables profundas y el efecto terapéutico surge en el propio tejido. Actúa en toda su profundidad, sobre la piel, sobre el tejido conjuntivo, sobre la grasa, sobre el músculo, sobre vasos sanguíneos y sobre todo en el sistema linfático. Este se puede aplicar por medio de un electrodo, como vemos en la segunda imagen, o nos aplicamos el electrodo en la mano, nos colocamos unos guantes y utilizamos como aislante talco y hacemos movimientos como si fuera drenaje linfático, lo que nos permite activar de manera más rápida el drenaje linfático y reducir el edema. Bueno, muchas gracias. Espero haya servido de mucho la información y si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias, licenciada Liz. Realmente una información bastante completa al respecto del linfedema y todos los pormenores, tanto del linfedema como tal y el tratamiento fisioterapéutico que se le puede aplicar en esta patología. Así que damos el espacio para preguntas y respuestas o algún comentario que quieran hacer, ya sea por chat o también lo pueden hacer abrir su micrófono. Así que agradecidos a todos por la atención. Por acá, Maliuska, la licenciada Maliuska, muy buenas tardes, licenciada Liz. Me ha gustado mucho cómo su explicación, su explicación sobre el tratamiento conservador. Gracias, licenciada Maliuska. Sí, realmente muy específico, con muchos pormenores y felicidades realmente, licenciada Liz. Bueno, mientras que esperamos alguna otra comentario o alguna pregunta, yo por acá quisiera recordarles de los próximos eventos que vamos a tener en términos de docencia. Mañana a las 7 de la noche tendremos la docencia con especialistas, donde estará el licenciado Amílcar Guerra y la licenciada Melissa González, dándonos dos importantes temas sobre el proceso de PRP en fisioterapia y el tratamiento no invasivo en las articulaciones temporomandibulares. Eso será mañana a las 7 de la noche. Ya pueden solicitar el link de acceso a través de nuestras redes o por WhatsApp. Por acá comenta la licenciada Linosca, muchas gracias, licenciada, por compartir la información, es de gran aporte. La licenciada Melissa González, fantástico, muchas gracias por compartirnos tan valiosa información, excelente docencia. Y el licenciado José de Puy también dice, excelente tema, gracias por compartir su conocimiento. Los ejercicios miokinéticos se pueden empezar a realizarse desde el día 1 del vendaje. Es una pregunta que le hace a usted, licenciada. Sí, muy bien. Los ejercicios miolinfokinéticos se pueden aplicar desde el primer día por medio de resistencia máxima. ¿Qué digo con resistencia máxima? El paciente es capaz de él mismo realizar las repeticiones que su cuerpo le permita. No le voy a poner un rango de repeticiones estipuladas por mí, sino por la propia capacidad del paciente o su resistencia o fuerza. Es decir, que si el paciente realiza 10 repeticiones del ejercicio y ya se siente cansado, muy bien, hasta allí está bien. Se le da un espacio de 10 a 5 segundos y vuelvo y retomo. Lo importante es que el paciente empiece de alguna manera a moverse y que ese líquido se pueda ir drenando. Excelente, licenciada. Gracias por la respuesta. Por acá la licenciada Nicole Branda comenta, muy productiva su presentación, colega. Gracias.
Bueno, y también quisiera recordarles que la próxima semana también tenemos un almuerzo y aprende, donde estaremos dando mi persona el tema relación entre los puntos gatillos bifaciales y la acupuntura. La verdad que un tema bastante interesante, importante, así que los esperamos el próximo miércoles. Muy bien, así que licenciada, le agradezco a usted por su participación en la tarde de hoy. También le agradezco a todos los participantes. Licenciada, quisiera darle el espacio para que dé un agradecimiento final a todos los aquí presentes y los esperamos a todos en el próximo evento de mañana. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir esta información que de repente no es muy aplicada aquí en Panamá porque es bastante tediosa, pero los resultados son maravillosos, especialmente cuando combinamos vendaje con ejercicios. Espero que de verdad hayan aprendido algo nuevo y cualquier pregunta o duda estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Saludos y éxitos a todos. Que tengan una feliz tarde y un delicioso almuerzo. Nos vemos.